Buenas tardes, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de esta tarde con el discipulado, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. En esta tarde queremos poner en tus manos, Señor, este culto, Señor, y pedirte que seas tu obrando en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos todos y cada uno de los servicios que vamos a llevar a cabo en tus manos, Señor, pidiéndote que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, y que todas las palabras que digamos sean inspiradas por y para ti, Señor, que no sean palabras del hombre, Señor, sino que sean palabras tuyas, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en cada canción que se cante, Señor, en reverencia a ti, Señor, en cada palabra que se diga, Señor, para que todo pueda ser de bendición, Señor, porque si tú no estás en este lugar, Señor, de nada sirve lo que estamos haciendo, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hay para nosotros y realmente, Señor, y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos con el tema de la Biblia. Estábamos hablando de los libros de la Biblia y más o menos haciendo como una cronología. Empezamos hablando de qué era la Biblia, su importancia, y ahora seguiremos con los libros. No vamos a profundizar mucho en ellos porque para eso tenemos el estudio bíblico los domingos, pero sí hablaremos de las cosas importantes. Nosotros nos quedamos por esos 400 años que hubo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esos 400 años no hubo profetas hasta el nacimiento de Juan el Bautista, porque recordemos que Juan el Bautista nació poco antes que Jesús, ¿no? Bien, pues partiendo del Nuevo Testamento empezamos con los evangelios, que son el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan del nacimiento de Jesús, de su ministerio, de todo lo que hizo en vida, todas las palabras que predicó, todos los mensajes que habló y todos los milagros que hizo. Nos habla de su muerte, de la importancia y el significado de ella, y luego nos habla de la resurrección y el impacto que tuvo en la vida de todos los que lo presenciaron. Luego seguimos con el libro de Hechos, que nos habla del nacimiento y de la expansión de la Iglesia por las naciones. Ya de ahí seguimos con las cartas, que vendrían a ser desde Romanos, 1 de Corintios, 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro y 1, 2, 3 de Juan y Judas, que nos hablan de todas esas cartas que escribieron los apóstoles a distintas iglesias y todo lo que Dios les hablaba en ese tiempo que tuvieron después de Jesús. Y finalmente el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que nos habla del arrebatamiento, de todo lo que vendrá y de la promesa que Dios tiene con nosotros. Y yo al menos lo considero un libro muy importante. No digo que el resto no sean importantes, porque todos son importantes, pero él tiene un mensaje muy importante porque muchos podemos llegar a perecer por esa falta de conocimiento. De hecho, la misma idea lo dice, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y Apocalipsis nos habla exactamente de que Dios va a volver a por sus hijos, que Él se llevará, que el Espíritu Santo se irá de esta tierra, pero no se irá solo, sino que se irá con todos los hijos de Dios. Y que cuando eso pase, prácticamente el anticristo se va a pasar por todas sus anchas y se va a hacer dueño de toda esa tierra y va a prohibir el nombre de Dios. Y los que se queden van a pasar por un auténtico infierno en esta tierra. Habrán otros 7 años de oportunidad para aquellos que se arrepientan, pero pasarán por un auténtico calvario. Y ese mensaje me parece muy importante porque aunque para los cristianos y los hijos de Dios es como un consuelo, porque nos habla de cómo Dios finalmente se va a llevar a sus hijos, tanto los que en algún momento murieron porque esta tierra había visto a un montón de hijos de Dios,
como los que aún seguimos vivos, porque Dios se llevará a sus hijos y a los niños. Y debemos ser muy conscientes de este mensaje porque también nos refleja que no tenemos todo el tiempo del mundo. No debemos esperar no, porque mañana va a volver a salir el sol y tendré otra oportunidad y no pasa nada, ya me puedo arrepentir mañana de mis malas acciones, hoy voy a hacer lo que me dé la gana. No, la realidad es que Dios puede venir a por sus hijos en cualquier momento. Y lo triste sería que tú pienses que mañana vas a tener tiempo y te acabes quedando. Algo que dijo una vez la pastora, que a mí me gustó mucho, que dijo, aunque sea de los últimos que se vayan con Dios, pero que yo me vaya. Y nosotros debemos ser conscientes de ello, no solo por nosotros, sino también ser conscientes que nosotros debemos compartir la palabra de Dios ahora que también tenemos tiempo. Porque lo triste sería que tú teniendo a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de clase, a tus amigos, a tus familiares, no les hables de Dios y el día de mañana Dios te tenga que preguntar por sus almas, porque lo va a hacer. Dios nos da a cada uno una misión, por decirlo de alguna manera, y Dios también nos va a preguntar. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho mucha gracia las personas que quieren ser pastores. No porque sea una burla, de hecho es un auténtico honor ser un pastor, pero es una responsabilidad muy grande. Y yo lo pienso un poco y digo, a mí me parecería muy difícil. Como se suele decir, los cargos también traen cargas. Y la Biblia también lo dice, ay del que haga caer a uno de sus pequeños. Imaginaros la responsabilidad que tienen que llevar los pastores, porque ser pastor no es solo estar delante de la congregación, decir 4 palabras bonitas y luego irse a casa, no. Cuando tengamos el juicio final con Dios, Dios les va a preguntar a cada uno de los pastores que hay, por cada una de las almas que tenían a su cargo, y serán responsables de ellas. No los que se fueron por X, a quien no le hablaste. Y claro, pueden tener su recompensa, pero también existe el castigo. Y nosotros debemos ser conscientes de ello. He puesto el ejemplo de los pastores porque es el más visible, pero Dios nos manda a todos a hablar. Y si tú no lo haces, Dios mandará a alguien a hacerlo por ti. Pero tú también vas a ser responsable por lo que tú no has hecho. Así que debemos ser conscientes de ello, y por eso hablo de esa gran importancia que tiene el libro de Apocalipsis, porque no es solo una promesa, es una advertencia. Ahí está la diferencia entre las amenazas y las advertencias que escuché una vez. La amenaza puede que se cumpla, pero la advertencia se va a cumplir sí o sí. Y de lo que Dios nos advierte es que no tenemos todo el tiempo del mundo y que debemos accionar. Es tiempo de actuar, es tiempo de tomar decisiones, no de quedarnos en el banquillo esperando. De hecho, hubo una entrevista que yo vi cuando era pequeña que siempre me gustó, de hecho, se me quedó muy grabada, no he sido capaz de volver a encontrarla, pero se me quedó muy grabada, que era, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, pero digamos que el entrevistador le decía a un hombre de Dios, si el día de mañana, ¿qué sentido tiene lo que estás haciendo? Porque a lo mejor te puedes equivocar. ¿Quién te asegura que tienes la razón? Entonces ese hombre de Dios le dijo, pues mira tú por dónde, que si tú tienes la razón y Dios no existe, yo habré vivido de una forma plena, no tendré arrepentimientos y no me va a pasar nada. Pero si yo tengo razón y Dios existe, tú que no has vivido acorde a Él o que has vivido apartado toda tu vida, ¿qué va a ser de ti? Nosotros vivimos con la creencia y la fe de que Dios existe, porque creemos que es real, porque sabemos que es real, porque sentimos su presencia y le amamos porque Él nos ama a nosotros primero. No es solo seguir a Dios por seguirle, sino realmente ser consciente de que Él está ahí, porque Dios también ve nuestros corazones. Y como decía esa entrevista, lo triste sería que habiendo tenido oportunidades de conocer a Dios, uno no las aproveche y después se pierda.
Porque nosotros sabemos que Dios existe, pero los que están fuera no. Y por eso debemos aprovechar el tiempo que tenemos ahora para evangelizarles. De hecho, eso es una de las cosas que me gusta de esta iglesia, porque cada 15 días salimos a evangelizar. Y todos somos llamados a ello. No hace falta ir con un grupo numeroso para evangelizar, simplemente vas a comprar y le dices a alguien que Dios te bendiga. Es una forma. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos, debemos orar y leer la palabra de Dios. Y congregarnos también. De hecho, desde que empezamos este tema, perdón si he sido muy pesada, pero es que es muy importante congregarnos, orar y leer la palabra de Dios. Porque si tú no conoces al Dios al que sirves, entonces ¿a qué Dios le estás sirviendo? Es como una palabra que escuché de la pastora una vez, porque nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que uno no puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y algo que nos distingue es precisamente eso. Si uno ora, tenemos que saber también a quién le oramos. Porque uno puede simplemente orar y decir amén, amén y amén. Pero existen un montón de religiones y todos y cada uno de ellos veneran a quien creen que es su Dios. Nosotros debemos saber a quién le oramos y por qué. Tal vez parezca que me estoy yendo por las ramas, pero es algo que he estado pensando mucho, porque algo que también puede llevar a la perdición a un cristiano es la rutina. Entonces nosotros no solo debemos estar conscientes de lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Es algo que considero que es importante matizar, porque es uno de los motivos por el que uno también se puede perder, se puede enfriar y seguir yendo a la iglesia, puede enfriarse y seguir orando, puede enfriarse y seguir leyendo la Biblia. Nosotros debemos saber también por qué hacemos las cosas. Entonces, yo voy a soltar la pregunta, no hace falta que nadie responda en voz alta, de hecho, no quiero que nadie responda en voz alta, pero ¿por qué servimos a Dios? Uno, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué sirves a Dios? Debemos ser conscientes de ello, porque una vez uno pierde el enfoque, todo va cuesta abajo. Así que debemos darnos cuenta y hacernos esa pregunta constantemente para poder darnos cuenta antes y poder remontar antes de chocarnos y tocar el suelo, ¿no? Vale. El siguiente punto de este discipulado, después de hablar de la cronología, yo me he apuntado y me he hecho un listado más o menos de unos libros de la Biblia, que puede leer un neófito, alguien que acaba de llegar nuevo al Evangelio. No porque no pueda leer toda la Biblia, sino porque hay una edad espiritual y Dios nos va hablando conforme a esa edad. Y yo reconozco que hay personas que a lo mejor no están listas para algunos mensajes. Yo animo a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último, pero las personas que son nuevas yo les recomendaría empezar, por ejemplo, por el libro de Juan, porque nos habla claramente de quién es Jesús y de la importancia que tiene en nuestras vidas, porque nos habla de ese nuevo nacimiento, de la salvación y del amor de Dios en nuestras vidas, y porque tiene un lenguaje, aunque sencillo, profundo. Digamos que porque está completo, nos habla de Jesús, nos habla de Dios, de esa segunda oportunidad que nos da y al mismo tiempo, digamos que es más fácil de leer que otros. Y si tuviera que poner un versículo clave, si se puede poner producción, sería en Juan 20:31.
20:31. Vale, dice así. Bueno, dice así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. El segundo libro que he puesto es el de Marcos, el tercero Hechos, Romanos, Efesios, Filipenses, Santiago, Génesis, Éxodo, Salmos y, por último, he puesto Proverbios. No tiene por qué ser en ese orden, pero yo los recomendaría a alguien que acaba de empezar en los caminos de Dios, porque no es solo porque tenga un lenguaje sencillo, sino porque nos habla claramente, nos hablan también, por ejemplo, Hechos nos habla del nacimiento de la Iglesia, de la obra del Espíritu Santo, y nos muestra cómo vivían los primeros cristianos. Los Romanos nos habla de la salvación por medio de la gracia, nos habla de las doctrinas fundamentales y también considero que es importante leerlo, pero después de saber quién fue Jesús. Porque algo que podría ser confuso es leer donde Jesús ya resucitado, ya se ha ido, porque tú no sabes quién es Jesús, no has leído sobre él, no sabes quién es. Entonces considero que Romanos se tendría que leer después de saber primero quién es. Porque si tú lees de lo que ha quedado después de alguien, pero no sabes quién es ese alguien, es como si te dice sí, porque ellos profetizaban y hablaban por la gracia que les dio el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Considero que es muy importante saber quién es, porque Él hizo un gran sacrificio por nosotros y por Él tenemos esa segunda oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. He puesto Efesios porque nos habla de la identidad del creyente, nos habla de la importancia de la unidad de la Iglesia, nos habla de la armadura de Dios. Y esos también los considero temas muy importantes. He puesto Filipenses porque nos habla de la perseverancia, de la confianza en Dios y de la humildad. He puesto Santiago porque nos responde a una pregunta muy clave, que es ¿cómo vive un verdadero cristiano? Nos enseña a vivir como cristianos. Porque una palabra que a mí me hace mucha gracia es cuando decimos hay una diferencia entre los cristianos y los cristinos. Los cristianos son los que realmente creen en Dios y los cristinos los que van a la iglesia. Como los domingueros van a la iglesia los domingos y luego hacen vida mundana el resto del tiempo. Y no digo que ir a trabajar, ir a estudiar esté mal, porque claro que no está mal. De hecho, si nos remontamos a Génesis, el castigo de Dios es claro. Comerás el sudor de tu frente, vas a trabajar y te vas a esforzar para poder vivir. No está mal. Pero lo que sí que estaría mal es ir a la iglesia el domingo y luego el lunes fumar, ponerte a fumar, irte de fiesta hasta las tantas de la noche, emborracharte, hacer esto, hacer lo otro, o algo más simple, sabiendo que el templo de Dios es, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, ponerte un piercing, quitártelo cuando vas a la iglesia, que nadie lo ve, y después volver a ponértelo cuando estás fuera. Eso también Dios lo ve. ¿Y por qué es importante saber cómo vivir como cristiano? Porque Dios te ve. Tú puedes creer que engañas al pastor, a la pastora, que engañas a los hermanos de la iglesia, pero la realidad es que puedes engañarles, claro que sí. Somos humanos. Pero a quien no puedes engañar es a Dios. Amén. Y realmente la única opinión que realmente importa es la de Dios.
Cuando un hermano de la iglesia te regaña, por decirlo de alguna manera, no te regaña porque vaya a mejorar su vida a venirte o porque le haga ilusión o porque quiere, sino porque sabe que lo que estás haciendo no le agrada a Dios y lo hace por tu bien. Ese hermano de la iglesia no gana nada, lo único que hace es exhortarte por amor a ti. Entonces, esas palabras que dice no es porque el hermano crea que está mal, sino porque sabe que para Dios está mal. Así que debemos ser conscientes de todo eso. Y Santiago nos enseña a cómo vivir como verdaderos cristianos. Génesis nos habla de la creación, del pecado, nos habla de la historia de Abraham, de José y de las promesas de Dios con el pueblo de Israel. Éxodo nos habla de las fiestas, del tabernáculo, de su creación, nos habla de la ley y de cómo Dios liberta a su pueblo. Y Salmos y Proverbios son libros que nos narran, oraciones, adoraciones y adoraciones que se hicieron para Dios, que pueden ser perfectamente ejemplos de cómo debemos ser con Dios. Y nada, un ligero resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora sería que en la introducción hablamos de qué era la Biblia. Pues la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por y para Dios. Por mucho que hubiera un montón de personas que la escribieran físicamente, no eran las palabras de ninguno de ellos, sino que eran palabras directas de Dios. Y hablamos en su momento que esa es precisamente la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro escrito por algún profeta o pastor. De hecho, hay un montón de libros cristianos y no está mal leerlos, pero no debemos ponerlos al mismo nivel que la Biblia. Porque un libro escrito por un hombre, escrito por un pastor, te puede ayudar, te puede enseñar en cierto modo, pero son las palabras de ese pastor por medio de lo que ha vivido en sus tiempos con Dios. En cambio, la palabra, la Biblia, son las palabras directas de Dios con nosotros. Y es el único libro que yo diría que sí o sí todo cristiano se tiene que leer. Porque no es una palabra sin más, sino que es una palabra viva por la que Dios nos habla constantemente. De hecho, no existe ninguna prédica que se pueda hacer, que pueda ser realmente de bendición, que no haya sido inspirada en la palabra de Dios. Y a lo mejor puedes decir, pero he visto prédicas en las que no han dicho ni un solo versículo, pero te aseguro que el predicador, si no hubiera leído la Biblia, no tendría esa palabra. Las prédicas son también interpretaciones de la palabra de Dios, porque si tú no la lees, no puedes predicar. Si tú no tienes esa comunión con Dios, no puedes predicar. Entonces la palabra de Dios es fundamental en la vida de todo cristiano, de absolutamente todos, desde el nuevo hasta el más avanzado. Incluso si dices, no, si ya me la he leído entera, pues vuelve a leértela otra vez. Y cuando hayas terminado otra vez, y cuando hayas terminado otra vez más, hasta que Dios venga por sus hijos. No tenemos que dejar de leerla nunca. De hecho, en los domingos hacemos el estudio bíblico y cuando lleguemos a Apocalipsis, volveremos a empezar por Génesis otra vez. Y Dios quiera que lleguemos hasta Apocalipsis. Y si Dios viene antes, pues gloria a Dios, porque era el tiempo en el que tenía que llegar. Después de haber hablado de qué era la palabra de Dios, hablamos de la importancia de ella en nuestras vidas. Y como ya he dicho, son esas palabras que Dios utiliza para exhortarnos a absolutamente todos. Por medio de la Biblia uno puede recibir consuelo, orientación y sabiduría, porque todas estas palabras vienen de Dios. Y
en ella tenemos un montón de ejemplos, tenemos la ley, tenemos las cosas que no debe hacer un cristiano, tenemos un montón de ejemplos de personas que fueron utilizadas por Dios de todos los géneros, de todas las nacionalidades, de todas las edades, y nos enseña también que todos podemos ser usados por Dios independientemente de dónde empezamos, porque para Dios no es tan importante de dónde has empezado que dónde terminas. Así que si uno se siente abatido, se siente que no es, que ya ha pecado demasiado, que no puede, que es demasiado sucio para acercarse a Dios, que Dios no le aceptaría, yo le pongo el ejemplo de Saulo de Tarso. Mató a un montón de cristianos, fue un asesino y Dios le convirtió en un apóstol y Dios le convirtió en un predicador. Dios le pudo renovar a él y Dios también te puede renovar a ti. Y si algún día uno siente que no es lo suficientemente limpio para estar en la presencia de Dios, que lea la palabra de Dios. Y Dios mismo le dirá que no importa dónde has empezado, si te arrepientes de verdad, Dios puede obrar en ti y convertirte en una nueva criatura. De hecho, la misma palabra lo dice: quien quiera seguir a Jesús, que cargue su cruz y le siga. Nuestra cruz, en este caso, es nuestro viejo yo, el hombre al que le gusta pecar. Debemos sepultarlo día a día porque ninguno de nosotros está exento de pecar. Por eso digo y hablo que es tan importante leerla, porque en ella están todas las palabras que Dios te puede dar, que Dios nos ha dado absolutamente a todos, porque si está escrita no es porque no, este versículo tiene mi nombre, no, es porque todas y cada una de esas palabras se aplican a todos y cada uno de los cristianos. Porque, para quien no lo sepa, Dios también tiene sus promesas individuales con cada cristiano. Y ahí es donde entra la oración. Dios le habla a todos y cada uno de nosotros. Y de hecho también cada cual también tiene sus limitaciones, cosas que no debe hacer. Como los que eran consagrados a Dios en la antigüedad. No todos eran consagrados a Dios, pero las personas que eran consagradas a Dios tenían una misión en concreto entre ellos y Dios. Y ahí es donde entra la oración. Orando, Dios nos dice que es ese algo en concreto que nos demanda a cada uno de nosotros. Porque puede haber perfectamente algún creyente que se toma una copa de vino a la hora de comer una, no 5, una, y no le pasa nada. Y otro que Dios le ha dicho que no tome ni una sola gota de alcohol. Y no significa que ninguno de los dos lo esté haciendo mal, significa que Dios le demanda cosas distintas a cada cual. Y nosotros solo podemos saber qué es lo que Dios nos demanda orando a Dios. Y Dios nos hablará. La palabra es para todos los cristianos y la oración también, porque es esa relación personal con Dios. Y el último tema que hemos dado, que es los libros de la Biblia, y los que hemos recomendado, como lo he dicho, como lo acabo de decir hace 5 minutos, creo que no hace falta que lo vuelva a decir, pero si alguien es nuevo en los caminos de Dios y nunca antes ha leído la Biblia, yo le recomendaría que lea primero estos 11 libros de la Biblia y después empiece otra vez desde Génesis y se la lea desde Génesis hasta Apocalipsis, en ese orden. Porque, como ya hemos dicho, hay libros que por mucho que estén al alcance de tu mano, a lo mejor no los puedes llegar a entender. Es como, por ejemplo, en el colegio. Tú empiezas aprendiendo a sumar. No te ponen de repente a hacer Ruffini, sino que tú empiezas en un nivel y poco a poco vas cogiendo más niveles de dificultad. Y así poco a poco.
Y yo lo recomiendo y podemos aprovechar precisamente en estos tiempos, porque existen un montón de versiones de la Biblia en un montón de idiomas, que no entiendes la 1960, la 2020, que tiene palabras más modernas, pero es la misma palabra. No tenemos excusas para no leer la palabra de Dios. Ay, no, es que no me da el dinero para comprarme la Biblia física. Hay un montón de aplicaciones para leer la Biblia. Un montón. Y todas tienen la misma Biblia. Así que no nos pongamos excusas, porque esas excusas no le hacen daño a Dios, nos hacen daño a nosotros porque no nos permiten acercarnos a Dios ni crecer. Así que aprovechemos ahora que aún podemos y leámosla, porque esto es un spoiler, pero es una auténtica realidad. Va a haber un tiempo en el que se va a prohibir a todo el mundo buscar a Dios y se va a prohibir también leer la Biblia, así que vamos a leerla ahora que aún podemos y vamos a buscar a Dios ahora que aún podemos, antes de que sea demasiado tarde. Amén. Hasta aquí el primer tema del discipulado, que es la Biblia. El siguiente no os lo voy a decir aún. Que Dios os bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a tener este tiempo de oración, de comunicación con Dios. Es importante leer la palabra de Dios, así también como ha dicho la hermana Casey, de congregarnos. Y también es importante hablar con Dios. ¿Y qué es orar? Simplemente hablar con Dios. Abre tu corazón y empieza a hablar con el Padre, porque Él está en este lugar. Su palabra dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y quien esté viéndonos desde su casa y diga, pero pastora, yo estoy en mi casa, solo, sola, ya somos dos. Tú que estás en tu casa y nosotros que estamos aquí conectados en un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que cierra tus ojos y empieza a hablar con el Padre. Oh, bendito Dios, muchísimas gracias, papá. Gracias porque tú has sido bueno. Tú eres bueno y tú seguirás siendo bueno, Padre. Te entregamos este día, te presentamos este tiempo, te presentamos nuestras vidas como ofrenda agradable a ti. Quita todo aquello que no te agrada de nosotros y ayúdanos a conectarnos a la fuente que eres tú, papá. En el nombre poderoso de Jesús, renueva las fuerzas de aún el que no le queda ninguna, como dice tu palabra. Al que está cansado, Señor, renuévalo. El que se ha caído, levántalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. El que está desanimado, el que está llorando, el que está triste, papá, seas tú consolándolo, Espíritu Santo de Dios. Tú eres nuestro consuelo, Espíritu Santo. Seca toda lágrima, tú eres el que convierte nuestro lamento en baile. En el nombre poderoso de Jesús, limpia los aires de nuestra atmósfera, limpia los aires de nuestras vidas. La atmósfera, Padre, sea cambiada y llenada de tu presencia, mi Dios. Declaramos que tu presencia está aquí. Declaramos, Padre eterno, que somos uno contigo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo y fuego, desciende. Espíritu Santo y fuego, fluye. Espíritu Santo y fuego, rebósanos de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias. Gracias por el pasado, gracias por el presente y gracias por el futuro, Señor, porque ahí tú estás ya trabajando, ahí tú estás ya con nosotros. Oh Dios eterno, preparándolo todo como lo hiciste en Génesis, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del hombre. Tú ya estabas ahí en el paraíso, preparándolo todo, y así mismo en el nombre de Jesús, tú lo estás preparando todo para mañana, para dentro de media hora, una hora. Tú estás en nuestro futuro, Padre, preparándolo todo con amor, misericordia, Dios, para cada uno
nosotros. ¿Cómo no alabarte, mi Dios? ¿Cómo no adorarte, Señor? En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor. Queremos darte nuestra adoración, nuestra alabanza, y estamos agradecidos, Señor Padre. Y por eso, Padre, declaramos en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que todo lo que respira alaba a Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor y el ministerio de la alabanza. Aleluya. Iniciamos para adorarte, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Pasamos al tiempo de la alabanza. Porque no tiene sentido, mi fe me dice que
Los que nos preceden
Solo tú eres santo. Tú eres 3 veces santo. Santísimo.
Vamos a pasar el tiempo de la palabra. Nos ponemos de pie para orar. Gracias, Señor, por una más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas obrando, Señor, que estas palabras que se van a decir, Señor, que puedan ser de bendición, Señor, que todas y cada una de ellas vengan de ti, Señor. Y que seas obrando en cada uno de nosotros, Señor, que seas enseñándonos a poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que seas tú agudizando nuestros oídos, Señor, para tu voz, Señor, para que podamos escucharte a ti, claro, Señor, y podamos tener una buena relación contigo, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de hoy es todos tenemos un lugar. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Aleluya. Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Seguiremos con el 13. Porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muchas veces podemos llegar a sentir que no hacemos nada realmente importante en la congregación, por decirlo de alguna manera. Que, ay, no, porque yo no soy líder, ay, no, porque yo no soy... porque estoy en la alabanza y soy el coro, ay, no, porque estoy en la danza y nunca me ponen delante. O, ay, no, porque siempre soy delante de los maestros y nunca soy yo el que imparte la clase. Nosotros, como bien dice en el 12, el cuerpo tiene muchos miembros, pero es una sola unidad y nosotros debemos saber que todos somos valiosos para Dios y todos tenemos un propósito en Dios. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y muchas veces, por no ser, digamos, el que más destaca, uno puede llegar a sentirse menos. No, porque yo no canto tan bien, no, porque yo no danzo tan bien, no, porque nunca me ponen a predicar. Pero debemos saber que no es solo que Dios nos llama, sino que también nos capacita, y todo es en el momento que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. De hecho, el orden exacto es que cuando uno llega nuevo a la iglesia, no se pone a servir al instante, claro que no. Primero se convierte en uno más de la congregación. Y claro está, bueno, creo que es importante decirlo porque ahora que lo pienso no está tan claro, uno no puede empezar a servir sin bautizarse primero. Y Jesús nos dio ese claro ejemplo, porque Él ya iba a los templos desde que era pequeño, se nutría de la palabra de Dios, se hablaba con Dios y se iba capacitando durante mucho tiempo, pero no sé si fue a los 30 años, si no mal recuerdo, que me corrijan si me equivoco. No fue hasta los 30 años que Él se bautizó y empezó su ministerio. Y muchos dirán, ay, pero si Él ya sabía desde antes. Pero Él no empezó antes, Él empezó después de bautizarse, porque incluso Él sigue el orden que Dios nos ha establecido. Y de hecho, aunque no lo vamos a leer, hay un ejemplo muy claro que es Él tristemente es el más popular, que es como Jesús convirtió el agua en vino, que para muchos es muy popular. A Jesús le molestó hacer ese milagro. ¿Por qué? Venga, esto va a ser un poco interactiva. ¿Alguien me puede decir por qué a Jesús le molestó
empezar con ese milagro? Porque no había llegado su momento. Exacto. Porque no había llegado su tiempo. Porque él no había empezado su ministerio, porque no era algo que él tenía programado, por decirlo de alguna manera, hacer. Ahora, ¿alguien me puede decir si él no tenía previsto hacerlo? ¿Alguien me puede decir por qué lo hizo? Pues muy simple, está en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús hizo ese primer milagro no porque él quisiera, sino por el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Si tú lees bien ese versículo, que ahora mismo no lo vamos a buscar, pero está en la historia, está en la Biblia, quien le pide que lo haga no es un invitado de aquella celebración, no es un sacerdote, era su madre quien le pidió que hiciera ese milagro y por eso lo hizo, para honrar a su madre. Aunque no le hiciera gracia, lo hizo, porque incluso Jesús obedecía los 10 mandamientos. Él fue ese ejemplo de lo que nosotros debemos ser y hacer como hijos de Dios. De hecho, él es el primogénito de Dios. Y nosotros debemos ser como esos hermanos pequeños. Yo soy la hermana pequeña, pero yo estoy segura, aquí, a menos que seas hijo único, siempre habrás visto, siendo el mayor, que cuando vienen los pequeños te copian en todo lo que haces. Tú dices una frase, a los 2 días están tus hermanos pequeños diciéndolo. O yo, siendo la hermana pequeña, que mi hermano me decía, eres una mona imitadora. Porque yo, mona repetidora, ¿ves? Porque yo le admiraba y quería hacer lo mismo que hacía él y me salía imitar lo que él hacía. Pues, si todos somos hijos de Dios y Jesús es el primogénito de Dios, todos debemos ser como ese hermano pequeño que imita a su hermano mayor. Amén. En lo bueno, que es todo lo que hizo Jesús, porque Jesús fue el único santo. Por eso debemos tomar a Jesús como ese ejemplo. Y Jesús nos dio ese ejemplo de que nosotros no debemos empezar el ministerio sin habernos bautizado primero. Porque no es algo que tú haces por hacer, primero tienes que tener ese compromiso genuino con Dios. Y así todos y cada uno de nosotros. Y una vez que uno se bautiza, no empieza a ser líder, claro que no, porque así no funciona. Uno tiene que crecer poco a poco. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, ahora, a mis 19 años, soy líder de la danza. Pero yo no empecé a danzar a los 19 años. Yo empecé a danzar con 4. Y han pasado 15 años antes de que a mí me haya tocado tomar el liderazgo, que yo también estoy aprendiendo. También tenemos que ser conscientes de ello, porque muchas veces podemos llegar a caer con el ¡ay, mira, se ha equivocado! Yo lo podría hacer mejor. Yo podría hacer esto mejor. Pero la realidad es que uno tenga una posición u otra dada por Dios, importante, dada por Dios, no significa que no esté aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo por igual. La única diferencia es esa edad espiritual. Porque a una persona que acaba de llegar nuevo no le van a poner a predicar o a ser líder. Y nosotros debemos ser conscientes de que todo es en el tiempo de Dios. De hecho, la pastora puso ese ejemplo también, y a mí me gustó mucho, que a ella la menospreciaban por su voz y la decían, no, tú no deberías ni siquiera intentar cantar mejor, tú deberías irte a tu casa. Y al final, no sé si acabó siendo líder de la alabanza, pero siempre estaba allí y en efecto acabó siendo líder de la alabanza, porque Dios lo puso así. Y de hecho es Dios el que pone a las personas donde deben estar. Es Dios el que nos coloca, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos piezas de un puzzle y Dios nos coloca donde debemos estar. Y eso no te convierte en menos, significa que todos vamos creciendo. ¿Y por qué digo eso? Porque si uno empieza
en la alabanza siendo del coro, cantando los miércoles, pero nosotros no debemos conformarnos con eso. Sí, Dios ahora te ha puesto ahí, pero debemos ponernos el ejemplo de el Señor que le dio a sus siervos talentos. De hecho, lo vamos a buscar. No lo tenía preparado, pero lo vamos a buscar. Tengo que buscar los versículos. Si alguien sabe cuáles son, porque no me los sé de memoria. Mateo 25, del 14 al 30. Vale, gracias. Mateo 25, del 14 al 30. Parábola de los talentos. Dice así la palabra de Dios. También el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes, conforme a su capacidad. No dice que uno fuera mejor que otro, solo dice que cada cual estaba capacitado de una forma distinta. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. No solo habla de que él ya tuviera esos talentos, sino que los multiplicó. Tú empiezas, voy a seguir con el ejemplo de la alabanza, tú empiezas en el coro solo los miércoles y cada X tiempo, vamos, que a lo mejor te llaman una vez al mes y en el coro los miércoles. Pero tú no tienes que conformarte con ello, sino que tú tienes que seguir practicando, seguir ensayando, seguir mejorando, y de repente en vez de ser un miércoles al mes son 2, y luego son 3, y luego todos los miércoles a cantar, porque tú no te conformas con ello. Seguimos con el 17. El que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido un talento cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Empezó cantando una vez al mes y 3 meses después seguía cantando una vez al mes. No se esforzaba por destacar, no le daba miedo, no ensayaba en casa, no repasaba, y cuando llegaba el momento de cantar y alabar a Dios, alabaré, mi Señor. Y, en efecto, por sus frutos los conocerán. Seguía cantando una vez al mes los miércoles, o peor aún, lo dejaron de llamar. Dice el 19, después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le entregó otros 5 y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Imagínatelo, Dios te da el don de cantar, le da la palabra al líder de la alabanza para decirle, vente a cantar una vez al mes los miércoles, porque así Dios me lo ha dicho. Y esa persona empieza, mejora, se asegura de cantar bien, que apoya al líder, hace segunda, que apoya esto, hace esto, a quien dirige la alabanza. Y poco a poco van reconociendo esa mejoría. Y de repente, un día le ora a Dios y le dice, bueno, empecé como tú me mandaste, empecé un miércoles y ahora canto todos los miércoles al mes. Y seguimos con el 21. Su señor le contestó, bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido
sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así poco a poco le van llamando y un día le ponen a cantar un domingo, un día le ponen a dirigir, porque el esfuerzo se nota y se recompensa. Seguimos con el 22. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Su señor le contestó: Bien, siervo bueno y fiel, sobre el poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por ello tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Vas a donde Dios y le dices: bueno, empecé un miércoles al mes y es que tenía mucho trabajo entre semana, entonces no me daba tiempo a ensayar. Y luego me daba mucha vergüenza cantar en público, no superé mi miedo escénico, así que cantaba con el micrófono aquí. Y bueno, sigo cantando una vez al mes. Seguimos con el 26. Le respondió su señor: siervo malo y negligente. Sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el rechinar de dientes. Y para cuando te quieres dar cuenta, a esa persona que cantaba una vez al mes, ya no la llaman para cantar. Y cuando te quieres dar cuenta, ya no forma parte de la historia de la alabanza. Y puede sonar duro, pero es una realidad. Yo tengo 2 ejemplos personales y antiguos perfectos para esta ocasión. Uno fue cuando me quise meter en el Ministerio de Audiovisuales. Yo me quería meter a la cámara. Me enseñaron cómo funcionaba la mesa de cambios, porque claro, suena el sonido, pero hay un equipo detrás que hace que ese sonido suene como debe sonar. ¿Y qué pasa? Que a mí al principio había alguien que me daba las instrucciones y yo iba pues aprendiendo de forma un poco vaga, porque esa es la verdad, yo iba aprendiendo de forma vaga. ¿Qué pasa? Que esa persona a mí no me contactó y yo dejé de insistir y yo no supe en qué momento dejé de formar parte del Ministerio de Audiovisuales porque no me esforcé en lo más mínimo. Yo iba un día, iba 2 y dejé de ir. Me dejaron de llamar y yo no crecí en ese ministerio. Otro ejemplo que puedo dar es el de la alabanza. Yo me metí para un especial, por decirlo de alguna manera. Primero empecé y cantaba un miércoles cada 2 semanas. Y así empecé. Primero empecé de coro, luego me mandaban a dirigir una canción, etc. Y un día me pusieron a cantar en el coro los domingos. Y un día me pusieron en el grupo de la alabanza de los campamentos. Y un día me pusieron a cantar en un especial. Porque yo iba creciendo poco a poco. Porque no es lo mismo decir Dios me ha puesto aquí me quedo, que decir Dios me ha puesto aquí, me voy a tomar en serio el ministerio en el que me ha metido. Y así poco a poco uno va creciendo. No he puesto el ejemplo del ministerio de la danza porque, como ya he dicho, en mi caso ha sido un tiempo de 15 años. Empecé con 4. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí que puedo poner ese ejemplo relativamente reciente porque todo eso pasó cuando yo tenía 14-15 años. Yo empecé en el Ministerio de los Audiovisuales y como no di la talla y no mejoré y no demostré que realmente podía aportar algo, me sacaron del Ministerio de Audiovisuales. Pero cuando me metieron en el Ministerio de la Alabanza y dije, me lo voy a tomar en serio, voy a hacer
lo que me han mandado hacer, empecé cantando un miércoles cada 2 semanas y llegué a cantar los domingos. Porque cuando tú te esfuerzas y perseveras, se nota y Dios te hace crecer. Así que sí, Dios te manda a estar en un lugar y tú no tienes que sentirte menos por estar en ese lugar, pero no tienes que estancarte, tienes que seguir creciendo. Si Dios te ha dado dones, úsalos. Y muchas veces no es fácil. De hecho, precisamente por eso, ahí se nota la diferencia, porque no es fácil para nadie. Uno puede ver a los líderes y decir, no, yo lo haría mejor, pero uno no sabe por todo lo que han pasado esos líderes para estar donde están. Yo, si hay alguien a quien admiro mucho, es a mi antigua líder de la danza, cuando yo estaba en Valencia. Ella le tocaba danzar todos los domingos y ella tenía a su familia, tenía su trabajo, pero danzaba los domingos y los miércoles sin excepción, todos los domingos y todos los miércoles. Y ella se organizaba grupos porque, claro, como éramos un grupo grande, no íbamos a poner a danzar a 10 chicas todos los domingos. Entonces hacíamos grupos de 3-4 personas y nos íbamos alternando. ¿Qué pasa? Que teníamos 2 ensayos a la semana. El del lunes en el que se ensayaba la canción y el del viernes donde se repasaba. Bueno, en realidad eran 3, porque luego ensayábamos el domingo antes de danzar, antes del culto, o ensayábamos el miércoles antes del culto, las que danzaban ahí, porque claro, los miércoles danzaba quien quería ir a danzar, porque no era una danza en concreto, sino que danzábamos con la alabanza. Entonces, ¿qué pasa? Si ella iba el miércoles y nadie quería danzar, danzaba ella sola. Si llegaba el viernes y la que iba a danzar con ella no iba, le tocaba arreglárselas para sacar la danza el domingo de todos modos. Y lo hacía cada vez. No falló la danza ni una sola semana. Todas las semanas lo hacía. Y seguro que fácil no era. Yo ahora que estoy de líder, en su momento no lo apreciaba tanto, pero ahora se nota mucho. Se nota mucho porque es un esfuerzo constante, no es algo que un día se despierta y tiene la motivación, sino que es un esfuerzo constante. Como dije en el discipulado, los cargos vienen con cargas. Así que debemos ser conscientes de ello. Debemos estar pendientes de todo y cada uno de ello. Y consideraba importante matizar lo de crecer, porque uno siempre puede caer en eso de quedarse estancado. Como ya hemos dicho, uno no empieza siendo pastor. Uno primero se bautiza, luego empieza en un ministerio, que empieza en la alabanza, cantando una vez al mes, un miércoles al mes. Se esfuerza y va creciendo poco a poco, y cuando te quieres dar cuenta dirige los domingos. No porque de repente alguien le haya hecho ilusión y le haya puesto ahí, sino porque se ha esforzado y Dios ha recompensado su esfuerzo. Así que cada vez que podamos llegar a sentirnos, de compararnos con otros, ay no, es que ella canta tan bonito, ay no, es que ella la ponen a dirigir todos los domingos y hasta elige las canciones que va a cantar. Pero ella no empezó dirigiendo los domingos, ella no empezó cantando las canciones que ella le daba la gana, ella empezó de coro cantando las canciones que había elegido otra persona y si no llegaba al tono se aguantaba y lo hacía. Hasta que le salía. Y así una y otra vez. Ay no, es que se ha convertido en el líder de la alabanza, seguro que es el favorito de los pastores, porque es el hijo de los pastores que le han puesto de líder de la alabanza, si mírale, yo canto mejor. Pero lo que no ven es que ese chaval seguramente
empezó desde el principio, cuando era el único en la alabanza. Luego iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Venían personas y le tocaba ayudar, aportar, 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 y en su momento se convirtió en el líder de la alabanza. No porque hubiera despertado que le dicen, mira, te vamos a poner aquí, sino porque se fue esforzando hasta estar capacitado para ser el líder de la alabanza. Así vamos creciendo poco a poco. También están los que empiezan limpiando. Y también es un comienzo, y de hecho creo que es un comienzo muy importante. Porque una persona que limpia la iglesia no solo limpia el polvo que hay en el suelo, sino que también ora, canta alabanzas mientras limpia y limpia el ambiente del lugar. No hay que menospreciar ningún ministerio porque todos tienen su propósito y todos tienen su valor. El de la limpieza prepara el lugar. Los maestros instruyen desde pequeños a los niños y les ayudan, les fomentan esa idea cristiana mientras son pequeños. Y no digo que ese sea su trabajo, porque el primer trabajo que tiene el primero que tiene que hacer son los padres, pero lo hacen porque la edad espiritual también influye, y tú no puedes poner a un niño de 5 años ante una prédica y esperar que la entienda, porque literalmente su mente no le da para más, su mente solo sabe que si pones un bloque encima del otro queda guay. Pero les instruyen y también les enseñan, los maestros también están ahí, para que mientras ellos no están en la prédica, porque no están capacitados, reciban su propia palabra amoldada a su edad. Como los profesores de infantil, que se dice, ay, mira, tienes una voz ñoña, pareces instructor de infantil. Sí, porque Dios te da la capacidad de poder hablarle a los niños pequeños y que te presten atención cuando les hablas de los personajes de la Biblia. Que se ponen a colorear unos dibujos, sí, pero son dibujos de la Biblia. Les ponen a colorear el arca de Noé, les ponen a colorear una pequeña Biblia, se les ponen a colorear cosas, o les ponen a dar palabras que les sirvan. Los maestros, yo considero los maestros predicadores no oficiales, porque les toca darle la palabra y aprender a dar la palabra a niños y a personas de todas las edades. A los niños más pequeños, a los niños un poco más grandes, a los que tienen así 10, 11 años, que empiezan a vacilarte, a todos. Y también les dan la capacidad de tener la paciencia de no darles un golpe. De no contestarles mal. Y luego, claro, los adolescentes ya entran en la categoría de mayores, así que ellos sí que se quedan en la palabra con el resto en la prédica. Pero Dios nos capacita para poder estar en X. Y quién sabe si uno de esos maestros acaba siendo líder de los adolescentes, líder de los jóvenes, porque todos los ministerios tienen un líder. Y todos esos líderes son puestos por Dios. Y Dios los guía y capacita a todos y cada uno de ellos. Y eso lleva tiempo. No de la noche a la mañana, debemos verlo todo como el estudio. Me parece el ejemplo más apropiado porque es literalmente así. Uno empieza con su capacidad y poco a poco, vamos a poner el ejemplo del inglés, porque yo que soy estudiante, me hace mucha gracia. Nosotros nos quejamos y decimos, si todos los años damos lo mismo, pero no damos lo mismo. Todos los años será algo parecido, pero subiendo el nivel, porque te dan lo que saben que puedes soportar y un poco más, y un poco más. Y uno puede decir, no estoy preparado, pero es que precisamente porque no estás preparado es que tienes que esforzarte un poco más para estar preparado. Si tú no te esfuerzas un poco más, no vas a subir un escalón y no vas a crecer.
Como los niños pequeños. Si la ropa les sigue quedando igual es que no han crecido. Pero si crecen, no es cuestión de no, vuelve a cogerte que tienes que caber en esa ropa. No, es que se le compra ropa más grande. Porque su cuerpo tiene que crecer. Y ahí se nota que han crecido. Porque empieza a quedar pequeño. Y tiene que quedar pequeño. Si no, no es normal. Si no, hay que preocuparse. Si tú ves que estás los miércoles, solo un miércoles al mes, cantando, y estás muy cómodo, preocúpate. Porque significa que te has acomodado. Tienes que esforzarte, tienes que estar incómodo, tienes que decir, no llego, así que tengo que esforzarme más. Y así crecerás. Vamos a poner el ejemplo de los deportes. ¿Vosotros creéis que un atleta hace la misma rutina con 5 años que con 15? No, cada vez la dificultad va subiendo más. De hecho, hay un test que yo detesto muchísimo, que es la Kuznabeck. No sé si a alguien de aquí le suena. Es una prueba de velocidad que se hace en los institutos. Tienes que correr de un lado a otro a la velocidad de los pitidos. Supongamos que esta es una línea y esta es la otra. Pues suena un primer pitido, te toca correr hasta esta línea de aquí. Suena el otro pitido, tienes que empezar a correr hacia la otra línea. Y tú tienes que ir corriendo a la velocidad de esos pitidos, porque si empiezas a ir demasiado rápido te cansas demasiado rápido. Y el problema es que esos pitidos cada vez van más rápido. Y tú tienes que ir a la velocidad de los pitidos. Y si tú no llegas, te sacan de la prueba y te apuntan hasta dónde has llegado. Porque esa es tu capacidad. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que ir mejorando cada día más, esforzándote un poco más, esforzándote un poco más. Y así cada vez llegas más lejos y eres más capaz de seguir los pitidos. Porque no es fácil. Y lo digo yo, que me ha tocado hacerlo varias veces y no es nada fácil. Pero si tú no mejoras, siempre llegas a la misma marca. O peor, si tú no mejoras, llegas incluso a marcas inferiores porque te acomodas. Y luego tu cuerpo ya no está preparado. Y es exactamente lo mismo con cualquier músculo. Es lo típico que suelen decir los estudiantes de no, llevo todas las vacaciones sin escribir, llega de septiembre y ¡buah, cómo me cuesta! Porque todo es un músculo que hay que entrenar. Y lo mismo con nuestra vida espiritual. Uno empieza así y si te acomodas luego puedes caer en empeorar, en que de repente ya no estás tan capacitado, de repente, supongamos otro ejemplo de la alabanza, mejoras, llegas a los domingos y dices, ¡ah, qué bueno soy el mejor! Y empiezas a acomodarte, tú ya no adoras los domingos, solo cantas, y entonces llega ese momento en el que tú ya has empeorado. Porque tú ya no lo haces por Dios, tú lo haces por hacerlo. Y llegará ese momento en el que dejarán de ponerte los domingos porque has empeorado. ¿Y por qué has empeorado? Por acomodarte. No debemos sentirnos cómodos. Si empiezas a sentirte cómodo en tu ministerio, preocúpate porque te tiene que quedar grande. Es como la ropa que mi madre me compraba de pequeña. A mí me compraba ropa ancha para que me dure más tiempo. Y yo, a medida que crecía, me quedaba más ajustada hasta que me empezaba a quedar pequeña y me tenía que comprar ropa otra vez. Pues así con los ministerios. Tienes que empezar, eres pequeño, te queda grande, pues empieza a esforzarte y empieza a crecer hasta que en vez de quedarte grande te quede pequeño. Y así poco a poco Dios te va a hacer crecer más y más y te va a dar un rango mayor. ¿Que quieres ser pastor? Felicidades. Empieza limpiando. No empieces diciéndole al pastor de la iglesia, ¡buah, pues yo tengo el llamado pastoral! No. Hemos dicho que te tiene que quedar grande, pero no nos pasemos. Hay que crecer. Nos tiene que quedar grande, sí, pero a un niño de 5 años no le compras ropa de niño de 12. A lo mejor le compras ropa de niño de 6, 7 años, para que le quede un poco grande y esté cómodo.
pero para que a medida que vaya creciendo le siga sirviendo hasta que le quede pequeño. No de 12. Empieza buscando de 7. Cuando el de 7 te quede pequeño, busca de 9. Cuando te empiece a quedar pequeño, de 11. Y así poco a poco hasta que... Y créeme, nunca es hasta que. No hay un punto límite. Porque como ya he dicho, todos seguimos creciendo constantemente. No conozco a ni un solo miembro de la iglesia que haya dicho, ¡buah! Ya no me queda nada por aprender. Porque nunca llegamos a ese punto. El apóstol, que lleva más de 20 años de ministerio, sigue aprendiendo. Nuestra querida pastora, que lleva 2 años de los primeros y de los muchos que le quedan, está aprendiendo. Yo, que llevo, creo que solo 1 año de líder de la danza, estoy aprendiendo. Y cuando era solo un miembro más, también estaba aprendiendo. Y cuando tenía 4 años y empecé, también estaba aprendiendo. Porque nosotros aprendemos desde el principio a fin, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Y lo que no debemos hacer es estancarnos. Porque sí, no debemos sentirnos menos que otro miembro de la iglesia, pero tampoco debemos sentirnos cómodos. No debemos caer en la envidia de decir no, porque ella está ahí, yo no. Se cree mejor, yo lo haría mejor si estuviera en su lugar. No. Dios a cada cual le pone según su capacidad. Porque no dice que uno de esos siervos fuera mejor, pero uno era capaz de sobrellevar 5 talentos, otro era capaz de sobrellevar 2 talentos y otro era capaz de sobrellevar 1 talento. ¿Y cómo se demuestra? Viendo si eres capaz realmente. El de 5 fue capaz, el de 2 fue capaz y el de 1 no fue capaz. Si con 1 no fue capaz, ¿realmente crees que su Señor le podía dar 5, le podía dar 10, le podía dar 20? Claro que no. Si no fue capaz de sobrellevar 1, no va a poder sobrellevar más. Y ahí es donde Dios nos prueba. Primero te da 1. Si creces, te da más. Pero como dice la palabra, si tú no creces, no te va a dar más. De hecho, hasta se te va a quitar, porque has demostrado que incluso en lo poco no eres capaz. Y luego nos quejamos. Pero es que la culpa no es del líder de la alabanza, no es del pastor. Si tú no quieres crecer, no vas a crecer. De hecho, algo que le agradezco a Dios es que en el ministerio de los audiovisuales nunca me quejé. Porque luego lo pensé un poco y dije, total, no hacía nada. No me duele haberme ido porque realmente no aportaba nada. Seamos conscientes de cada una de las cosas que hacemos. Porque muchas veces el que frena tu crecimiento eres tú mismo. Así que primero tomemos la decisión y si vemos que algo entorpece tu camino, ora. Porque sí, a veces eres tú quien lo entorpece, pero otras veces no. Y ahí es donde se tiene que ver tu capacidad de identificar. Lo que ves que no creces, da igual cuánto te esfuerces, órale a Dios. Y reprende todo lo que está intentando estancarte y Dios lo va a quitar. Y vas a crecer. Pero si te esfuerzas. Es como el crecimiento. ¿Por qué hablamos de estar incómodo? Yo no soy madre, pero estoy segura de que todos los padres y madres pueden darme la razón en esto. Cuando un niño va a dar un estirón, se empieza a sentir mal. A veces incluso le da fiebre. Y luego da el estirón y crece. Porque creciendo tampoco estamos cómodos. De hecho, ahí se demuestra que estás creciendo cuando no estás cómodo. Así que debemos esforzarnos día a día. Todos tenemos un lugar en las manos de Dios, pero Dios no nos ha llamado para quedarnos estancados, sino para seguir creciendo, donde Dios te pone solo la ficha de salida. Y nosotros tenemos que buscar llegar a la meta. Y la meta no es ser pastor, no es ser líder de. La meta es irnos con Dios.
Y uno solo puede irse con Dios si sigue creciendo. Porque como ya he dicho, en el momento en el que tú te quedas estancado, empiezas a caer. Una persona que lleva 20 años en el Evangelio y se sigue cambiando de iglesia porque no está cómodo. No es solo que no creces, es que te achicas. Nosotros debemos crecer constantemente en el orden de Dios, pero evitando convertirnos en abuelos. ¿Y por qué digo eso? Porque los niños pequeños siempre están creciendo, los niños siempre están creciendo, pero cuando uno llega a su tope y se convierte en un anciano, al menos biológicamente, cuando tú te conviertes en un abuelo, tus huesos se encogen, te achicas. En tu juventud medías 1,60 y cuando llegas a tu vejez te encoges y llegas al 1,50 porque te encoges. Y nosotros no debemos encogernos espiritualmente, porque si no caemos. Debemos ser como niños constantemente, con esa inocencia, con esa humildad, con esa curiosidad de la palabra de Dios, con esa necesidad de saber más, de crecer más, con esa admiración de querer ser como nuestro hermano mayor, que en este caso es Jesús, y creciendo constantemente, que todo nos acabe quedando pequeño y necesitemos más y más y más de Dios. Porque en el momento en el que te achicas, si no te das cuenta ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo más triste, que muchas veces no te das cuenta. Y cuando te das cuenta es demasiado tarde. No en el sentido de no, ya Dios no me puede acoger, sino en el sentido de que ya has empezado de cero. Desde cero, desde la planta -1. Un ejemplo que yo escuché, y la verdad es que admiro mucho a este pastor, fue una que creció, se convirtió en pastor y pecó. No voy a decir en qué pecó, pero pecó. ¿Y sabéis qué hizo? No dejó de ser pastor, sino que empezó de cero, le daban indicaciones, y le pedían indicaciones y demás, y él ayudaba, pero él no estaba de pastor activo en ese momento, sino que empezó a crecer otra vez, y poco a poco se ganó volver a ser el pastor de su rebaño. No se rindió, que se equivocó, pues claro que sí, como tú, como yo, como el vecino de al lado. Pero lo reconoció y volvió a empezar. Y se ganó el derecho a volver a ser el pastor de la iglesia que Dios le dio. Porque nadie es exento de equivocarse en los caminos de Dios. Un neófito puede caer, una persona que lleva 10 años en el Evangelio puede caer, un pastor puede caer, un apóstol puede caer, un líder puede caer, todos podemos caer. Y por eso también debemos recordar que por mucho que uno sea líder sigue siendo humano. Y porque se equivoque no significa que tienes que hacerle la cruz. Porque Dios nos da esa segunda oportunidad de poder volver a empezar una y otra vez. Así que si caes, no te sientas menos, levántate y sigue. Si te empiezas a sentir cómodo, preocúpate. Y si te sientes incómodo, sientes que tienes que esforzarte, vas por buen camino. Porque debemos crecer más y más. No olvidemos, y eso es muy importante, no olvidemos que donde hemos empezado, donde Dios nos ha puesto, es solo la casilla de salida. No hay que quedarse en la casilla de salida. Hay que seguir, hay que avanzar. Y hay que crecer. Espiritualmente, en tu ministerio, hay que crecer. Y por eso, la palabra de hoy es: todos tenemos un lugar. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Amén. Exactamente, debemos crecer
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Seguimos avanzando. Y me quedo con una frase, esta última frase, donde Dios me ha puesto solo la casilla de salida. ¡Wow! Me ha impactado, me ha encantado y la tomo para mi vida. Solo estoy en la casilla de salida. Debo avanzar y nunca retroceder. Amén. Justamente esta tarde decía al Señor, digo, Señor, bueno, ya desde esta mañana, por una noticia que me dieron, digo, Señor, cuando sacaste a Israel de Egipto no era para volver atrás. Nunca el Señor te va a sacar para que vuelvas atrás, sino como ha dicho la hermana Casey, para que avances, para que crezcas, para que crezcas. Duda cuando las situaciones te están dando a entender que tienes que volver atrás. Hubo una frase que, bueno, lo dijeron como de broma, pero no, a mí por lo menos no me hizo gracia. Hace mucho tiempo yo no conocía del Señor, en esa etapa en la cual nadie soportaba estar a mi lado, ni yo misma. Y dos buenos amigos míos, porque sí que lo eran, lo que pasa es que hay que reconocer que cuando el muerto huele nadie puede estar cerca. Y me acuerdo que me cogieron y me dijeron, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Que eres un cangrejo? Y me quedé así. Y recordé que hacen los cangrejos, caminar hacia atrás. Y le dije, no, yo no soy un cangrejo, mi hijo, pues demuéstralo. Y mi mejor amiga, que sigue siendo mi mejor amiga porque la quiero con locura, que es mi prima también, me dijo, pues sigue adelante, porque te veo que das un paso adelante y dos hacia atrás. Me dice, así andan los cangrejos, o avanzas o avanzas. Y no lo entendí en ese momento porque estaba yo súper nublada, estaba muerta en vida. Pero cuando vino Jesús y me rescató, entendí lo que me estaban diciendo. En ese momento me enfadé, pensé que me estaban atacando, pero no, me estaban exhortando. Avanza, avanza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a por los anuncios. Aleluya. Sabemos que hemos tenido un fin de semana maravilloso, bendecido, espléndido, pero debemos seguir avanzando y teniendo días espléndidos. Amén. Tenemos la oración matutina a las 7:00 a.m. de la mañana, hora de España. Ojo, todo el mundo se puede conectar, pero debemos saber que es hora de España. Amén. A las 7:00 pueden conectarse, nos conectamos vía online al 633-144-592. Que no perteneces a la iglesia Restaurados Casa de Oración, no pasa nada. Si tienes ganas de participar con nosotros y acompañarnos en la oración matutina, puedes hacerlo. Qué bueno es que los hermanos estén unánimes, juntos, como dice la palabra de Dios, en el mismo espíritu. Leemos la palabra del Señor, oramos los unos por los otros y avanzamos como dice la palabra que nos ha traído nuestra hermana Casey hoy. Amén. Y seguimos. Los servicios tenemos hoy miércoles, como hoy, a las 7 de la tarde empezamos con el discipulado. Es un discipulado para todos nosotros, no solo para líderes, sino también para los que, como bien hemos visto, para los que empiezan desde cero. ¿Cómo no? Qué bueno es Dios que nos va enseñando, instruyendo. A las 7:00 comenzamos, continuamos con la alabanza, con una bella palabra como la que nos ha edificado esta tarde y seguimos avanzando. Amén. Los sábados a las 10:00 de la mañana tenemos tiempo de intercesión, oración, ministración, por lo cual también te animamos que vengas y participes con nosotros. Queremos orar por ti, pero también queremos orar contigo. Amén. La palabra de Dios dice, venid a mí los que estáis cansados
trabajados, atribulados, y yo os haré descansar. Ven y descansemos en el Señor. Entrégale al Señor tus cargas. De verdad, salimos aquí súper renovados. Así que ven, estamos aquí. Que no puedes venir algún día, no pasa nada. Envíanos tu petición de oración, que como he dicho antes, queremos orar por ti, pero también contigo. Amén. Y los domingos a las 11:00 de la mañana AM empezamos nuestro culto dominical familiar. Pueden venir absolutamente todos, mayores, pequeños, medianos, ancianos, mujeres, hombres. Estamos todos invitados, amén, para venir a glorificar a Dios, a alabar a Dios, amén. Y creo que este domingo no es primer domingo del mes, por lo cual, gloria a Dios. Así es. Los sábados. El sábado pasado no tocaba, igual teníamos evento, pero este sábado sí toca jóvenes. Así que eres invitado. Adolescente, vente también. Vente también, a partir de los 12 años. Vente, por supuesto que sí. Eres bienvenido y esta es la casa del Señor. Tienen tiempo de juegos, merienda, palabra, por supuesto, porque la palabra de Dios es nuestro mejor alimento. Amén. Así que ven, un tiempo para que los jóvenes se vayan conociendo, preparan actividades, etcétera, etcétera. A veces es aquí en la iglesia, a veces es fuera. Así que ven y aporta también tu idea. Aporta también tu idea. Amén. Gloria al Señor. A las 18:00 de la tarde se inicia. ¿Y qué más tenemos? Nada más, porque este viernes no toca evangelismo. Tocó la semana pasada, este viernes no. El siguiente sí. Bueno, yo quiero hacer un pequeño anuncio y también un llamado a aquellas personas, porque iniciaremos los sábados, bueno, los sábados no, perdón, un sábado al mes que no tocan jóvenes, tendremos aquí discipulados de solteros. Discipulados de solteros. Todos los solteros, requisitos, ser soltero. ¿Desde qué edad? Desde los 17 años, porque discúlpenme, con 15 años tú te vas a tener que aguantar y disfrutar de tu niñez, porque es lo que manda la palabra de Dios. Que el niño siga siendo niño. Yo sé que hay jovencitas que ya, pero en el mundo hay que aprender a respetarse, que también tendremos ese tiempo de discipulado preadolescentes, pero no es para que se preparen para el noviazgo. Amén. Así que aquí en esta iglesia Restaurados, a partir de los 17 años, incluso miraremos para que puedan ser a partir de los 16. Ojo, miraremos, es un tema a debatir, pero oficialmente desde los 17, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios quiera, siempre y cuando sea soltero, soltera. Esperamos que no haya solteros de 60 años, pero sí lo hay. Dios también nos prepara, nos capacita para tener un matrimonio, un noviazgo fructífero y en bendición. Amén. Será también el sábado que toque, ya lo anunciaremos este domingo, sin falta, para que se vayan preparando los solteros y las solteras para poder tener ese tiempo de discipulado, debates, conversar, dudas, ir pues mejorando todos y preparándose para tener un matrimonio como Dios manda. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay más anuncios. Que Dios les bendiga y nos vemos el sábado a las 10:00. Bendiciones.